Estimados estudiantes, en la clase de hoy vamos a estudiar las teorías sobre el origen de la vida. ¿Qué diferencias y similitudes puedes observar entre los animales vertebrados, tales como mamíferos, aves y peces, y los animales invertebrados, como los moluscos e insectos? ¿Las especies representantes de estos grupos se habrán originado simultáneamente? Si bien no se sabe con certeza cómo surgieron los primeros seres vivos, por siglos se han propuesto distintas teorías que han intentado explicar el origen de la vida en nuestro planeta. En esta lección conocerás las características de algunas de ellas y la evidencia científica a su favor y en su contra. Para situarnos en el tema, les voy a compartir una historia ya denominada Domo y Lituche, que habla de la creación del mundo mapuche. Hace una infinidad de lluvias, en el mundo no había más que un espíritu, Ñechen, que habitaba en el cielo. Solo la inmensidad decidió un día crear la vida. Para ello, primero abrió los ojos y de sus brazos hizo nacer una criatura vivaz e imaginativa, a la que llamó Lituche, que en mapudungún significa hombre del comienzo. Entonces quiso enviarlo enseguida a la tierra, pero lo lanzó con tanta fuerza que se golpeó contra el suelo. Al escuchar sus lamentos, su madre abrió una ventana en el cielo para mirarlo. Ella es Cuyen, la luna, y desde entonces vigila el sueño de los hombres. Ñechen también quiso saber lo que acontecía, y para observarlo abrió una ventana. Antú, el sol, que da luz y calor a los seres vivos. Desde la tierra, Lituche clamó al cielo: Padre, ¿por qué he de estar solo? En realidad, necesita una compañera, pensó Ñechen, y tomando una estrella, modeló a Domo, la mujer. Luego, con gran delicadeza, la dejó caer sobre la tierra. Domo comenzó a caminar, y para que no se dañara los pies, Ñechen hizo crecer a su paso la hierba y las flores, y de su boca nacieron insectos, pájaros y mariposas. Así fue como Domo llevó a Lituche el armonioso sonido de la naturaleza. Se miraron con gran curiosidad y comprendieron que juntos llenarían el vacío de la tierra. Los hijos de Domo y Lituche, los mapuches, se multiplicaron y aprendieron de los frutos del pehuen. Eran su mejor alimento. De él sacaron harina y cocieron su pan en las cenizas. Domo cortó la lana de una abeja, la hiló y la tiñó con raíces vegetales. Después la tejió en un telar de 4 palos, al que llamó huitral. Mientras Domo y Lituche construían su hogar, la ruca, el cielo se pobló de nuevos espíritus, los cherrufes, muy temidos por la comunidad. Y aún hoy, este pueblo respeta la naturaleza y mira al Wenumapu, el cielo, buscando la protección de su creador, el Chau Ñechen. Desde muy antiguo, el ser humano ha tratado de explicarse cómo aconteció el origen de la vida. Muchos pueblos en el mundo crearon hermosas y diversas leyendas como la que acabamos de escuchar, proveniente de la riquísima tradición cultural del pueblo mapuche. Pero más allá de los mitos y de las tradiciones, algunas personas de ciencia motivadas por la búsqueda del conocimiento dieron inicio a distintos estudios sobre los seres vivos. Así, con el paso de los siglos, a través de los estudios que diversos científicos han realizado, fueron surgiendo distintas teorías explicativas sobre el origen de la vida y la evolución. Estas han ido cambiando en la medida en que se ha ido encontrando la mayor información, logrando contar con teorías que explican mejor los fenómenos encontrados y que probablemente seguirán cambiando en el tiempo para responder nuevas interrogantes que irán surgiendo. La teoría creacionista no es una teoría científica, pero también se considera dentro del estudio del origen de la vida. Estas ideas sostenían que la creación del universo era una obra del Ser Supremo. Por lo tanto, nuestro planeta, el Sol, la Luna y los cuerpos celestes, al igual que los océanos, los animales, los vegetales y el ser humano, eran el resultado de la creación divina. Como documento para la teoría creacionista existe la Biblia. Conexión con la historia.
Las culturas de la antigüedad también intentaron explicar el origen de la vida. Por ejemplo, los egipcios pensaban que la vida emergía de Nun, un abismo acuático, mientras que los mayas atribuyeron la creación de la vida a varios dioses, como Huracán, Tepeu, Cucumatz. Allí en la imagen podemos observar el Ic, el dios maya de la tempestad. Desde la época de los filósofos griegos y durante muchos siglos se creyó que algunas formas de vida surgían espontáneamente a partir de la materia inerte, como restos de seres vivos en descomposición, barro o basura. Esto se conoce como la teoría de la generación espontánea, y si bien fue completamente descartada por la comunidad científica, era consistente con las creencias culturales y religiosas de la época. La hipótesis de la generación espontánea fue refutada por primera vez en el siglo XVII por el científico italiano Francisco Redi, quien en 1665 realizó el siguiente experimento. Redi, para poder refutar esta idea, tomó como experimento un grupo control, que consistía en poner carne en un frasco abierto. Reddy observaba que las moscas depositaban sus huevos sobre esta y se desarrollaban larvas y nuevas moscas adultas. En su grupo experimental, cuando puso carne en un frasco cubierto con una malla fina, notó que no aparecían larvas ni moscas adultas. Cuando depositó la carne en un frasco tapado herméticamente, tampoco detectó la presencia de larvas ni moscas. Así él pudo poder refutar la teoría de la generación espontánea. Ahora bien, 2 siglos después, luego que Louis Pasteur, que también fue un científico que refutó la teoría de la generación espontánea, hay otro científico como Alexander Oparin que comienza a desarrollar la teoría del origen de la vida con mucho más argumentos científicos y en la actualidad es la más aceptada por la ciencia. Esta teoría postula que la primera célula viviente surgió entre 1900 y 3.500 millones de años atrás, bajo condiciones ambientales muy diferentes a las actuales, a partir de materia inanimada. Sin embargo, esto no habría sido proceso espontáneo, sino el resultado de una larga cadena de transformaciones de la materia. Dentro del desarrollo de la vida en la Tierra, el eón jádico, que es el primer eón que se clasifica como la primera parte del desarrollo de la Tierra que tenemos en la actualidad, esta Tierra comienza a formar, ¿cierto?, sus océanos, sus cordilleras, sus volcanes, y para eso Oparín tenía esta propuesta. En su origen, la atmósfera de la Tierra estaba formada por una mezcla de gases como hidrógeno, amoníaco y metano. No había presencia de oxígeno y era abundante el dióxido de carbono. También había nubes y vapor de agua. Es decir, es una atmósfera completamente diferente a la que tenemos en la actualidad. Las moléculas inorgánicas de la atmósfera habrían reaccionado al azar entre sí, gracias a la fuerte radiación ultravioleta, descargas eléctricas atmosféricas y otras fuentes de energía. Acá tenemos que considerar que en esta parte de la teoría quimiosintética asumimos que han pasado muchos años donde ocurre esta radiación ultravioleta, descargas eléctricas, en fin. Hay muchos y millones de años de lluvia sobre la Tierra y como consecuencia de estas reacciones se habrían formado moléculas orgánicas simples en los océanos, que contenían agua cálida y cubrían por completo la superficie de la Tierra. Este medio es conocido como el caldo primordial o océanos primitivos y sirvió como base para la formación de otras moléculas más complejas, como los aminoácidos y los carbohidratos. Esta teoría, como decía anteriormente, está aprobada por la ciencia, ya que afortunadamente todas estas reacciones químicas ahora se pueden comprobar. Por lo tanto, el avance de Oparin en la teoría del origen de la vida todavía sigue siendo muy acertado. Al científico ruso Alexander Oparin se le debe la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida. Las moléculas orgánicas más complejas se habrían concentrado en charcos sobre rocas calientes en la superficie de la Tierra. Este calor habría facilitado reacciones que unieron varios aminoácidos para eventualmente formar las primeras proteínas. Estas probablemente se concentraron y luego de incorporarse otras moléculas orgánicas, se habrían formado vesículas, con una forma similar a la de una célula, a las que Oparin llamó coacervados.
Estos serían los ancestros de las células actuales. Bueno, a partir del estudio de estas tres principales teorías sobre el origen de la vida, podríamos reflexionar. ¿Es correcto desacreditar a una persona que tiene una creencia diferente a la tuya sobre el origen de la vida? ¿Qué argumentos ocuparías para explicar a alguien el problema del origen de la vida desde una perspectiva científica? Bueno, esto sería súper interesante de comentar en su familia, en su casa, con sus amigos, ya que también existen otro tipo de teorías como las teorías extraterrestres, que también hay mucha cantidad de información acumulada a través del tiempo y que eh, tiene una lógica, ya que no somos los únicos, ¿cierto?, que habitamos, lo más seguro es que no somos las únicas personas que habitamos el cosmos. Posiblemente la Tierra sí, pero existe una gran probabilidad que pueda existir vida fuera del planeta. Muchas gracias. La próxima clase les doy un adelanto, vamos a hablar de las eras geológicas y los eventos evolutivos para explicar ahora el origen del ser humano o evolución humana. Muchas gracias.